Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva charla en cuarentena de 2050. Ah, Estamos esperando que se vaya conectando la gente. Aquí está Guillermo. Estamos esperando que se conecte Guillermo. Del 2050, como sabéis, desde 2050 en cuarentena estamos organizando. Hola Guillermo, bienvenido a Hola, 2050. Decía que, bueno, mientras se va conectando la gente, ¿me oyes bien? Perfecto. perfectamente, sí, sí. Pues decía que desde 2050, que como sabéis, pues es una organización de jóvenes que vamos reflexionando con lo que sabe de diversas materias sobre la sociedad del futuro, la sociedad, las tendencias que se van siguiendo en este mundo y caras al 2050. Hoy hemos decidido hablar de Asia y, bueno, de hecho, desde que empezó esta sanitaria, pues hemos optado por el formato a través de Instagram que, bueno, nos da la oportunidad de 2 veces por semana pues contar con expertos en la materia, y hoy tenemos el lujo de contar con el buen amigo Guillermo Martínez Taberné, que nos va a hablar de Asia y de China y lo que se cuece allí, lo que se prevé que suceda y un poco pues pasar un buen rato hablando de estos temas pues que están son de rabiosa actualidad y tenemos que estar al día. Simplemente para quien no le conozcáis, dejadme presentaros a Guillermo, que ya conoce 2050 porque justo antes del confinamiento organizamos un evento en Barcelona con Eugen Sana, que también de Casa Asia, donde causó muy buena impresión, tuvo una gran acogida entre nuestros socios, y esto también pues nos ha animado a organizar esta charla a través de este formato hoy con Guillermo. Él es profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y de la UOC, responsable económico de Economía y Empresa de Casa Asia, doctor en Historia y máster en Historias del Mundo de la UPF, licenciado en Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Barcelona, licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. Ha realizado estáis profesionales en Italia, Japón, Reino Unido, diversos países, y es autor de artículos y publicaciones en relación con Asia, la historia de Japón. Uh, Seguro que me dejo muchas, Guillermo. Pero en cualquier caso, creo que esta mini presentación rápida da a todos nuestros asistentes la idea del lujo que representa para 2050 poder tener un experto como tú hoy. Y sin más dilaciones, ya entraría en materia. Primero, antes de todo, que no lo había dicho, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y robarte un rato de tiempo. Por lo tanto, en nombre de 2050, pues muchas gracias, Guillermo. Uh, entonces, sin más dilación, uh, la crisis sanitaria que nos encontramos empezó en China. O sea, en China empezó todo. Era justo unas semanas después al evento que hacía referencia antes en Barcelona con Amadeu Gensana. Y parecía que todas aquellas previsiones de que China iba lanzado a ya superar Estados Unidos como primera potencia mundial, pues con esta crisis, estas previsiones
podrían quedar truncadas. Hubo unas semanas, unos primeros meses de incertidumbre en este sentido, a ver la reacción de China, si realmente se deshinchaba o bien pues recuperaba. Hemos visto que se ha recuperado muy bien, pero a mí me gustaría que explicaras un poco la situación de China, cómo han vivido este proceso de estos pocos meses y cómo ha retomado sobre todo la senda económica y que realmente no parece que no ha sufrido muy gravemente la crisis sanitaria que empezó allí. Sí, efectivamente. Cuando empezó la crisis en China, todo el mundo empezó a hablar del Chernobyl chino y la situación meses después es bastante diferente. Pero si quieres empezamos con una visión más general y vamos pasando a lo concreto, es decir, una visión de cómo desde la perspectiva asiática se ha vivido esta crisis sanitaria y cómo se está viviendo la reactivación económica. ¿Por qué? Porque el continente asiático, en primer lugar, pues lo que es el continente asiático, pero más en concreto las regiones de Asia Oriental, donde situaríamos evidentemente a China, pero también está el caso de Corea, el caso de Taiwán y el caso de Japón. Y luego sudeste asiático, donde tenemos el caso de Singapur o el caso de Vietnam, pues se han revelado como referentes en lo que es la gestión sanitaria, ¿no? Es decir, con esa capacidad de reacción basada en la experiencia previa, luego todos estos test masivos, no en todos los países, Japón en este caso sería una excepción, pero esa capacidad también de control de los focos, de brotes y también el tema de la trazabilidad del que podemos hablar posteriormente, de los casos de contagio. Claro, esta capacidad para gestionar la crisis sanitaria no nos debe dejar olvidar, no nos debe dejar de lado que todavía quedan grandes preguntas por resolver, por responder, preguntas como cuál es el origen exacto de esta pandemia, preguntas como cuál fue el delay en términos de gap temporal entre el momento que se conoce la letalidad de esta enfermedad y el momento en que China lo comunica, o también el número de muertos en China. Actualmente el número oficial son 4.683 aproximadamente, pero bueno, todo hace prever que la cifra es bastante superior, ¿no? La cuenta de la vieja que hacen los ciudadanos chinos multiplicaría por 10 esta cifra. Bien, dicho esto, lo que se ha producido es que esta gestión ha venido continuada de una reactivación de la economía. Claro, la buena gestión sanitaria ha permitido una rápida reactivación. Ellos llevan 1 mes y medio, 2 meses de ventaja en China y en varios países asiáticos. Y lo que vemos es que ha habido actualmente ya una reactivación de lo que es el sector industrial. Esto lo sabemos porque básicamente tenemos factores indirectos como pueda ser el consumo de carbón, que como sabéis es la base del mix energético de China. 2/3 partes de la energía se producen a partir del carbón, un carbón de mala calidad, que es la causa de la polución en China en gran parte, pero bueno, vemos esa reactivación industrial y también el sector servicios. En China, en Corea vemos que han abierto bares, que han abierto discotecas. El confinamiento fue muy diferente en el caso de Corea. Y estoy mencionando esta reactivación porque es interesante para aprender lecciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del consumo, vemos que hubo una caída significativa del consumo en China, de un 20%, pero luego se está produciendo un avance progresivo, es decir, una recuperación progresiva, no en forma de V, en forma de U. Y vemos algunas lecciones que pueden servir de interés, como la fortaleza de su e-commerce, que no, si vemos en términos interanuales, no ha sufrido prácticamente impacto. Es verdad que venía creciendo un 18%, pero si lo comparamos con el mes de marzo, con el mes del año anterior, vemos que se ha mantenido prácticamente igual. Entonces, esta fortaleza, esta reactivación, también contribuye a lo que estabas comentando al comienzo, ¿no? A que los forecasts, las previsiones, pues son similares a las previsiones que había durante la crisis del 2008. Es decir, que Asia en general, y en concreto Asia Oriental, y más en concreto China, pueden salir reforzados como motor de la economía mundial. Y importante esta metáfora de motor de la economía mundial porque mucha gente insiste en esta idea de el eje de la economía mundial se está desplazando a Asia. No, señores y señoras, el motor económico del mundo desde hace ya una década, incluso un poco más, se encuentra en Asia y China es una parte sustancial.
porque ya representa el 16% de la economía mundial. Y bueno, aquí tenemos los forecasts que son más favorables que en el caso de Europa, ¿no? Para España sabemos cuáles son las previsiones del Fondo Monetario Internacional, sin embargo, para China el crecimiento para este mismo año ya sería positivo, solo de un 1%, nunca llegaría al 2%, pero ya hay otros países. Y por tanto, la senda asiática sería una senda de crecimiento positivo ya incluso este año. Pero hay partido, es decir, la rivalidad entre China, en este caso concretamente, y Estados Unidos, hay una guerra abierta entre las dos grandes potencias en diferentes sectores, seguramente algunos más estratégicos que otros, pero Estados Unidos a pesar de la crisis muy fuerte actual sanitaria que está viviendo, puede competir uh, digamos, jugar de tú a China en esta rivalidad o depende del sector. Sí, bueno, esta es la gran rivalidad, parece, del siglo XXI. Hay que tener muy en cuenta que en Estados Unidos hay un consenso entre republicanos y demócratas que algo hay que hacer para gestionar este déficit comercial con China. Lo que pasa es que la administración Obama lo estaba intentando hacer a través del Trans-Pacific Partnership, que era un acuerdo comercial. Llega Trump y Trump lo que hace básicamente es abrir una guerra comercial, bueno, es una guerra política, pero el comercio es el tablero de juego a través de los aranceles. ¿Cuál ha sido el problema con la pandemia? Bueno, que digamos, se ha desordenado el todo. ¿No? Ha entrado esta tensión entre ambas potencias, ha entrado en una irracionalidad. ¿no? Hay un artículo excelente de Orville Schell. Orville Schell es un sinólogo que escribió uno de los libros más interesantes, porque lo digo para los miembros de 2050, sobre lo que es la política o la filosofía política de China, de Wealth and Power. Bueno, y él decía esto, que estaba entrando en una irracionalidad, en una tensión que no respondía a ningún criterio. Y bueno, claro, esto empieza a saltar las alarmas y todos los analistas intentan interpretar esta realidad. ¿Qué interpretaciones tenemos? Bueno, hay algunos que apuntan a las interpretaciones, por ejemplo, pues del historiador griego Tucídides, cuando él intentaba explicar la guerra del Peloponeso, ¿no? Él decía, bueno, hay un ascenso de Atenas que preocupa a Esparta, de tal manera que es inevitable la confrontación, en este caso militar. Bueno, interpretaciones, digamos, más actuales de estas ideas de lucha hegemónica nos llevarían, como por ejemplo la de Paul Kennedy, The Rise and Fall of Empires, nos llevaría a que, bueno, hay la sustitución progresiva de una potencia hegemónica por otra. Bien, la geopolítica, como muchos de vosotros sabéis, no es una suma cero, no son vasos comunicantes en que si tú ganas el otro pierde, es posible hacer un win-win. Por tanto, yo descartaría este tipo de visión apocalíptica o ya militarista de conflicto militar y de hecho también de un liderazgo hegemónico, porque si miráis, por ejemplo, el capítulo militar de Estados Unidos en el número de cabezas nucleares, en efectivos desplegados por todo el mundo, en lo que son portaaviones, por ejemplo, evidentemente es muy superior y ese liderazgo no sería cuestionado. No habría una sustitución hegemónica que nos llevaría a hablar de un siglo XIX gobernado, dominado por Gran Bretaña, un siglo XX gobernado por América y un siglo XXI gobernado por China. Por lo tanto, una vez descartada esta interpretación de esta tensión entre Estados Unidos y China, pasaremos a la segunda interpretación, que es realmente muy didáctica, que es la interpretación de estamos ante una segunda guerra fría. Esta interpretación nos permite entender esa idea de que hay dos grandes esferas de influencia, pero también esta interpretación cojea. Cojea en el sentido de que hay que tener en cuenta que hay otros polos de poder, como puede ser el caso de Rusia, y luego que la integración, la interdependencia entre Estados Unidos y China en materia económica es enorme y en muchos capítulos hay una integración de las cadenas de suministro global. Luego son socios comerciales preferentes, un valor en 2019 de 700.000 millones. Y luego, además, fruto de este déficit comercial ya crónico de Estados Unidos respecto a China, lo que hay es pues, una acumulación de reservas en divisa extranjera, en dólar, por parte de China, 3 billones actualmente, y con este dinero y otro dinero fruto del éxito de China como gran ganadora de la globalización, desde los 90 ya, pero especialmente desde la entrada a la Organización Mundial del Comercio, pues también ha hecho adquisición de deuda americana.
Por tanto, si seguimos con las metáforas, pues la metáfora sería que China y Estados Unidos son un matrimonio que sigue durmiendo junto, aunque las discusiones se están intensificando. Entonces me puedes preguntar, oye, ¿y entonces cuál es tu interpretación? Yo creo que, bueno, yo no es mía, es de Wang Jishi, que es el decano del departamento de internacionales de Peicai University, Universidad de Pekín, que dice, bueno, que progresivamente habrá batallas en los diferentes liderazgos, en lo que es el liderazgo comercial, el industrial, el tecnológico, muy importante, y también en el liderazgo de lo que es el soft power, ¿no? De esa influencia sobre lo que es la narrativa de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en este caso, con esta diplomacia de las mascarillas. Perfecto. Ahora hablaremos del tema de la batalla tecnológica, que en 2015 me interesa mucho. Solo recordar que a los asistentes que pueden realizar preguntas para Guillermo y yo las voy trasladando, o sea que libremente en el chat del story pues pueden ir haciendo las preguntas que consideren. Decía que ahora hablaríamos de tecnología, pero ahora en la explicación que estabas haciendo hablábamos de Estados Unidos. Y has mencionado que también había otros actores, como Rusia, por ejemplo. No has mencionado Europa o la Unión Europea. ¿Qué visión tiene digamos, China, Asia, Asia en general, pero en concreto China como motor de Europa como agente económico? ¿Es un mercado potencial para ir estratégicamente a controlar o bien es una potencia más para negociar diferentes aspectos como apuntaba? Sí, es decir, lo que ha ocurrido con Trump en realidad tiene un cierto beneficio, porque digamos que hasta a Europa la coloca como posible aliado también de China. China siempre ha visto a Europa como un mercado homogéneo, como un mercado de clases altas y por tanto y de un mercado del que podía realmente obtener el know-how. Es decir, China se ha beneficiado enormemente de la inversión directa extranjera en China, de empresas europeas que han ido a invertir allí y fruto de esta inversión a través de las zonas económicas especiales se ha producido una transferencia tecnológica. ¿Qué ha ocurrido? Que desde el año 2008, fundamentalmente, no solo fruto de la crisis global, de la crisis financiera, de Lehman Brothers, etcétera, sino también fruto del final o del modelo chino de crecimiento basado en la inversión intensiva en capital, en mano de obra disponible barata, en la producción de manufacturas para exportar a mercados maduros, como pudiese ser el europeo, sino que China piensa, no, este modelo está agotado, como digo, por otras tensiones internas, como puede ser la desigualdad, como puede ser la polución. Entonces China cambia de modelo y en este nuevo modelo, más basado en el conocimiento, pone el foco en Europa. Y lo pone precisamente durante la crisis porque hay una serie de activos, de activos públicos y no solo públicos europeos, que pueden ser, sino también industriales, que pueden contribuir a la estrategia de China para convertirse en una economía basada o dirigida a la innovación y también en el liderazgo industrial. Entonces vemos progresivamente cómo se incrementó sustancialmente, no progresivamente, sino exponencialmente hasta el año 2016 las inversiones chinas en Europa, hasta sobrepasar los 36.000 millones. Sin embargo, a partir del 2016 ha habido de nuevo una caída. Claro, durante aquel periodo, evidentemente, Europa estaba un poco en saldo, ¿no? Se necesitaba recapitalizar las empresas, los países tenían deuda pública que emitir, se les solicitaba también por parte europea, no lo olvidemos en el caso de Portugal o Grecia, la venta de activos públicos y China aprovechó ese momento. Ese momento luego vino ligado a esa estrategia de la ruta de la seda, que si queréis luego podemos mencionar, y China fue adquiriendo todos estos activos. Pero llegó un momento en que toda Europa, de forma independiente, era muy favorable a estas inversiones, pero llegó un momento en que empezaron las suspicacias. ¿Cuándo comienzan las suspicacias? Pues comienzan primero en Francia con Chirac. Chirac era el gran aliado de China, pero ya vemos Sarkozy, progresivamente los cambios de presidente, vemos que ya no es esta buena sintonía. Y el cambio fundamental se produce cuando Alemania deja de ser exportador neto hacia China y empieza a no beneficiarse de ese déficit comercial favorable con China.
Y no solo eso, sino que además las inversiones chinas van a activos susceptibles, a activos de gran valor añadido, activos industriales, empresas de robótica, empresas de alta tecnología, que claro, son adquiridas por China a través de adquisiciones parciales o adquisiciones totales, también Daimler y otras, y se produce esa transferencia tecnológica. Es en ese momento en que empiezan las dudas en Europa y progresivamente esas dudas se han ido trasladando a todos los países. ¿Cuál es el problema? El problema ha sido que algunos países como free riders, como es el caso de Italia, el año pasado con Di Maio y Salvini, etcétera, se suman a esa ruta de la seda a la que no se habían sumado ningún otro país europeo. Claro, esta, digamos, cacofonía de voces respecto a China, lo que provoca es la facilidad para China de un divide et impera. Es decir, vamos a aprovechar estas confrontaciones o quién quiere ser más amigo de China para beneficiarnos. Y esta estrategia, que se ha visto en otros continentes, como pueda ser el africano, no es maquiavélica. El propio gobierno chino la hace en el propio interior de China con las diferentes provincias, que deja que compitan por el beneplácito del gobierno central. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que Europa necesita mantener o crear un posicionamiento claro y homogéneo respecto a estos proyectos como la Ruta de la Seda de China y también una supervisión de lo que seguramente volverá a incrementarse, que son las inversiones directas chinas. La inversión de capital directo chino, extranjero, de origen chino, ha bajado, como decía, desde el 2016, el año pasado están en 12.000 millones, creo, ha bajado sustancialmente, pero seguramente con la crisis económica que se producirá habrá un nuevo interés por parte de China en invertir en Europa. Y en no hay que tener prejuicios sobre la inversión china. Como decía, puede ayudar a recapitalizar empresas, a crear empleo, puede ayudar a que las empresas tengan mercado en China también, pero hay que hacer una supervisión de la misma, un análisis de los prejuicios, de las problemáticas que pueden ir implícitas en este tipo de inversiones, sobre todo en inversiones en activos de alto valor añadido, activos tecnológicos, o en aquellos más susceptibles de temas de seguridad o vinculados a... Aquí preguntan, leo las dos preguntas que han hecho Cal y María. La crisis sanitaria puede permitir a China convertirse en la primera económica y tecnológica mundial antes de lo que ya estaba previsto. Esto aquí también lo podríamos enlazar, a ver, para que nos quede claro, el tema de la ruta de la seda que ya estaba planificada desde hacía años. ¿En qué consiste exactamente? Si nos puedes hacer 4 pinceladas sobre en qué consiste cuando hablamos de la nueva ruta de la seda y si la situación actual, la crisis actual, la ha modificado y en qué aspectos. Vamos por aquí, seguimos. Bien, respecto al futuro de China como potencia tecnológica, hay que tener en cuenta que, bueno, creo que hay algún alumno mío entre los asistentes, ellos están hartos de escucharme. China era el mercado central, era el centro del mundo económico ya en el 17 y en el 18, pero China, a diferencia de aquello que ocurría en su momento, que tenía productos ya de calidad, que competían en calidad con los productos europeos, como la porcelana o como el té, la seda, etcétera, pero a diferencia de aquel momento, China está por primera vez en la historia, actualmente, en la frontera tecnológica. En la frontera tecnológica por primera vez para intentar liderar la siguiente revolución industrial. Esto no había ocurrido nunca. No había ocurrido en el 18-19 con la primera revolución industrial, no había ocurrido a finales del 19 con la segunda revolución industrial, ni en el 20 con la tercera, y por primera vez China está en esa posición de poder liderar la siguiente revolución industrial. Una revolución industrial que, como sabéis, pasa o a través de lo que es la instalación de estas infraestructuras de 5G, ¿de acuerdo? Porque no son las antenas o la fibra óptica que se colocará, sino que se crearán unos estándares de la tecnología 5G sobre los que se desplegarán los que son los sectores del futuro. Seguro que sabéis mucho más de esto que yo, pero son sectores como el de IoT, ¿no? El Internet of Things, el Cloud Computing, el Big Data, las Smart Cities, la inteligencia artificial, pero todos estos sectores son sectores que China en su Made in China 2025 apuntaba que quería ser líder internacional, líder mundial, ¿de acuerdo? Para ello está invirtiendo ya en los últimos 4 años más del 2% de su PIB en I+D.
Pero es solo la inversión en I+D, ¿no? ¿En qué se está transformando esto? ¿Por qué digo que China realmente está en esa proposición? Porque cuando analizamos indicadores como, por ejemplo, el número de patentes, nos percatamos o vemos de forma muy clara que simplemente dos empresas chinas como son Huawei y ZTE controlan una cuarta parte de las patentes de tecnología de 5G. No son los únicos, está Corea y está Estados Unidos, pero China claramente está en esa posición de poder dar el salto en esta revolución industrial como líder de la revolución industrial. Y no son solo estos sectores o las infraestructuras de tecnología 5G, sino es que China ya tiene las grandes multinacionales tecnológicas. Esto es algo que seguro que sabéis. Es decir, hay un ecosistema digital paralelo, hay una economía digital paralela en China, que no es nuestro Facebook, no es el nuestro tampoco, porque es americano. No es Facebook, no es Amazon, no es Google, sino que son Baidu, que son Tencent o son Alibaba. Normalmente hace un símil entre ellos, ¿de acuerdo? Como que si fueran análogos, pero en China la economía digital va mucho más allá. Y el caso fácil, o que todos sabréis, pero para que entendáis a qué me estoy refiriendo, es que algunas de estas empresas desarrollan aplicaciones que van mucho más allá, como por ejemplo la aplicación del WeChat. Es decir, WeChat, ¿no? Que sería, muchos dirían, bueno, es el WhatsApp chino. Pues no exactamente, porque además es el Instagram chino, además es el Facebook chino, y lo más importante, WeChat es la tarjeta de crédito china, el dinero chino. Es decir, como sabéis, se está eliminando el dinero, y esto es una vía que tiene China para también competir en el liderazgo financiero con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora están en alianza. Cuando quieres utilizar WeChat para pago en Europa, tú pues lo haces a través de tarjetas de crédito, pero hay muchos otros países donde China está buscando a aquel ciudadano que no tiene acceso a una cuenta de ahorro, a una cuenta bancaria, pero sí que tiene un teléfono móvil. Y todas este WeChat, este WhatsApp, tiene un potencial para la internacionalización financiera de China, que es otra muestra, simplemente a partir de algo que seguro que conocéis, de esa capacidad que tiene China de ser la potencia tecnológica mundial de este siglo XXI. Lo que pasa es que aquí también se abre uno de los grandes debates, es el tema de los datos. Es decir, claro, si ya se genera un debate de si cedemos por cuestiones de crisis sanitaria nuestros datos personales al propio gobierno de aquí, ya los recelos de que nuestros datos viajen por servidores de China y tal, pues esto incrementa exponencialmente el debate, los recelos y la complejidad de estos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son todas las suspicacias todos los recelos que un sistema como el chino debe suscitar. ¿De acuerdo? No es que puede suscitar, debe suscitar, porque sabemos de todas las limitaciones que tiene el modelo en términos de respeto de derechos humanos, y en otros capítulos es un sistema autoritario. Yo nunca lo he denominado totalitario, porque eso implica un control de la esfera privada hasta el momento. ¿Y por qué digo hasta el momento? Porque realmente el debate, ¿no?, sobre el modelo autocracia-democracia era un debate que se enclavaba mucho en el éxito económico de China. Es decir, China demostraba que un sistema autoritario podía ser más efectivo desde el punto de vista económico, porque te ahorrabas todos los costes de transacción, en términos de negociación, en términos de tiempo, en términos de costes de dinero, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto era olvidar, ¿no?, un capítulo importante, y es que el modelo chino no es tan diferente del modelo japonés de los años 50 hasta el 70, o del modelo coreano, que desde el año 87 es una democracia. Lo que tiene realmente es una enorme intervención del Estado. Bien, a este debate, que era más economicista, se incorpora el debate sobre la seguridad sanitaria actual. Es decir, este gobierno autoritario, seguir a lo que dice el gobierno, muchos lo interpretaban desde el punto de vista de lo que son las instituciones informales o de los valores asiáticos, ¿no?, de jerarquía, de autoridad vinculada al autoritarismo. Pues muchos lo vinculaban a unos valores confucianos y al autoritarismo. Sin embargo, también en lo sanitario olvidan que ha habido una serie de países que no comparten sistema político con China. Es decir, como Corea, que es una democracia liberal, o como Japón.
con los matices que queramos incorporar, como por ejemplo en el caso de Japón, que desde el año 55 gobierna el mismo partido político, el Jiminto, el LDP, el Partido Liberal Democrático, solo con 2 interrupciones en el 98 y en el 2012. Pero dicho esto, son democracias liberales. Por tanto, el debate es otro. El debate era sobre la eficiencia de las instituciones formales, la eficiencia del gobierno. Bien, pero claro, esto nos traslada al tema de los datos y nos traslada al debate en realidad del trade-off entre derechos individuales, básicamente privacidad, que son derechos como inalienables, ¿no? Desde el punto de vista europeo, y el tema de la seguridad. Es decir, el gobierno coreano o el gobierno chino evidentemente hacen uso de estos datos para garantizar una trazabilidad de los casos de contagio. Cuando en el barrio de Itaewon, en Seúl, se produce un rebrote esta semana de los casos de contagio, rápidamente el gobierno coreano pone en marcha el sistema de control de todos los datos facilitados por los ciudadanos que han ido a todas estas discotecas que están y bares que están en la zona, unas 7.000 personas, y como el número de infectados es inferior a 50, ellos garantizan en su sistema de seguridad que tienen un 95% de éxito de que podrán controlar ese rebrote. ¿De acuerdo? Por tanto, desde este punto de vista dices, claro, si cedes en los datos, aumenta la seguridad sanitaria. Es un poco el mismo debate que ocurre con el tema de los atentados terroristas. ¿Cuánto de nuestro derecho individual, de nuestros datos, queremos dar al gobierno para garantizar nuestra seguridad? ¿Cuál es el problema? El problema es que en términos economicistas también para las empresas, pero centrémonos en sanitarios, evidentemente el retorno es muy favorable, puede ser muy favorable para el ciudadano, pero ¿qué ocurre cuando el gobierno hace uso de esos datos para controlar a su población y para controlar a su disidencia interna? Que es el caso, por ejemplo, de lo que podía llegar a ocurrir con el caso del crédito social chino, que es todo este sistema de control social en China de puntos por el que por el que acababas cualificando a los ciudadanos en función de su comportamiento cívico. Pero hasta qué punto ese control era solo en términos de civismo o en términos de reclamo de derechos políticos o de asociación, etcétera, etcétera. Y el gobierno chino ha utilizado un poco para reforzar esta crisis sanitaria para reforzar este control que comentabas. Es decir, es evidente que un sistema más autocrático pues es más eficiente que una democracia plural, liberal, etcétera, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la gestión. Lo que pasa que es dónde está el límite de los ciudadanos de renunciar a sus derechos y también del uso o mal uso del gobierno en usar esta crisis, ¿no? En China, o sea, después hablaremos, también estamos centrando mucho en China porque evidentemente es el motor principal, ¿no? De todo, pero después hablaremos a ver los otros países más satélite de China qué papel, qué rol juegan en la economía. Pero como curiosidad, o sea, el gobierno chino ha utilizado esta crisis para reforzar su autoridad y control sobre la ciudadanía. Eh, como comentaba, al principio se generaron dudas sobre la gestión del gobierno por el retraso que había habido en la comunicación de la gravedad de la situación. Esto podía poner a Xi Jinping en una situación incómoda y en aquel momento claramente, lo sabemos por el Diary of Wuhan y muchos otros médicos, hubo un control y una depuración de todos los elementos críticos con la gestión del gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, sí, porque además, y esto perduró, porque incluso cuando la gestión por parte del gobierno empezó a ser más eficiente, el gobierno quería mostrar al mundo toda esta eficiencia a través de la diplomacia de las mascarillas. Por tanto, cualquier crítica tenía que ser controlada. Esto por lo que se refiere a la gestión propia de la crisis. Por lo que se refiere al crédito social o al uso de las nuevas tecnologías para el control de la disidencia de los ciudadanos, no se puede, o sea, no se puede afirmar que haya habido una profundización. Es decir, es una tendencia, pero no se puede afirmar que haya habido una aceleración por parte del gobierno chino. Lo que pasa es que
Yo creo que en este tema de la crítica al gobierno chino o a su liderazgo, etcétera, desde Europa perdemos de vista muchos elementos que son importantes y que son sustanciales. Yo recuerdo cuando empecé pues, mis estudios sobre Asia Oriental hace 17 años, sí, 17 años, 15 años, perdón, tuve una reunión, una entrevista con Eugeni Bregolat, que fue diplomático español, que ha estado en 3 ocasiones como responsable de la Cancillería en Beijing, y él me decía, es que si hubiesen elecciones mañana, el 90% de la población votaría al Partido Comunista Chino. Bien, yo en aquel momento pensaba, pero ¿cómo es posible? Porque además estábamos en un momento en que, como decía, el modelo anterior había generado una serie de desigualdades regionales, desigualdades mundo urbano, mundo rural, dentro de las ciudades, los mingos, los inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera, los grandes ricos. Pensaba, ¿cómo es posible que todo esto no genere tensiones? Pero claro, olvidaba que el gobierno chino, a través de todo este control de la economía, etcétera, ha conseguido que 800 millones de personas, hay otros cálculos que hablan de 600 millones de personas, pero da igual, haya salido del lindal de la pobreza y se hayan convertido en clase media. Cuando tú coges a Branko Milanovic y ves ese famoso gráfico del elefante de Global Inequality, tú ves que, y él analiza quién se ha beneficiado del crecimiento global entre el 2001 y 2008, incluso antes, vemos que se han beneficiado sobre todo los que están en el centro, ¿no?, de toda esa ciudadanía global, las clases medias, pero no son las clases medias europeas. Tiene una forma de elefante en que esas clases chinas se han beneficiado mucho, sin embargo, esa clase alta a nivel global, que estaba representada por las clases medias europeas, no se ha beneficiado para nada. Entonces, el gran bloque ciudadano chino tiene una enorme confianza en el gobierno. Eso no implica que haya mucha crítica, incluso reacciones revueltas en la calle, cuando no están de acuerdo, pero por el momento no hay un cuestionamiento del sistema. Y muchos de estos sistemas de control todavía no están vistos como extremadamente perniciosos. Vale. Decía antes, hablábamos de las inversiones, que seguramente pues, se incrementarían las inversiones chinas aquí. ¿Has detectado algunos movimientos de empresas españolas que en su día habían deslocalizado pues, sus centros productivos en China y ahora ya están volviendo al el repliegue o reindustrialización de España que, digamos, de China aquí? Es evidente que esta crisis sanitaria, esta crisis económica, está introduciendo mucha inestabilidad, inseguridad en lo que son las cadenas de suministro global. La propia SEAT se quedó sin suministros porque había habido un parón de la producción industrial, precisamente en Wuhan, que Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes, pero produce más coches que todo el Estado español. Es decir, la gran ciudad de la automoción en China, es una ciudad horrible, pero es una ciudad dedicada a la automoción. Lamentablemente ahora será recordada por otras cosas, evidentemente. Pero el caso es que esta incertidumbre ha hecho que las grandes multinacionales estén intentando diversificar lo que son las cadenas de suministro. Esto quiere decir inevitablemente que pueda haber una reindustrialización de la economía, por ejemplo, catalana, por ejemplo, española. Pues no necesariamente tiene que venir de la mano de estas empresas que en su momento fueron a producir a China. Porque, como explicaba en su momento, lo que ocurre con la apertura de las zonas económicas especiales en China, desde Deng Xiaoping, pero especialmente en los 90, es que estos grandes polígonos industriales de Zhuhai, de Shenzhen y de la costa de los grandes polos industriales de China, que es la bahía de Bohai, el desembocadura del Yangtze y toda la zona de Guangdong, ¿no?, de Shenzhen y Zhuhai, como comentaba. Bien, en estas había unas zonas económicas especiales en las que tú aceptaba la inversión extranjera para producir y te beneficiabas de una serie de ventajas, ¿no? Ventajas fiscales, unas vacaciones fiscales, acceso a la financiación, pero había una serie de condiciones. Una de las condiciones era que tenías que establecer una joint venture con un socio local. La segunda de las condiciones es que tenías que tener proveedores locales. Y la tercera de las condiciones es que una cuota importante tenía que ir a la exportación para tener protegido el mercado. Por todo, esto también me gusta porque hay mucha gente cuando explica el desarrollo de China, es como si Deng Xiaoping en el año 78 fue a Estados Unidos, cursó en un MBA, aplicó las medidas liberales y China está donde está gracias a ello.
Aquí tenéis un ejemplo de cómo había un control y se produce esa transferencia tecnológica. Volkswagen va con SAIC y SAIC empieza a producir el mismo Volkswagen, pero para el propio mercado interno, pero en la otra parte de China. Lo que vengo a decir es que esa reindustrialización no tiene por qué venir de la mano de las empresas locales de Tarrasa o de otro lugar que en su momento se fueron a China, sino que puede venir de la mano de empresas chinas que busquen la producción greenfield en Europa, una cosa que no ha ocurrido. ¿De acuerdo? O sea, en Cataluña, por ejemplo, no ocurre esto desde el gran desembarco en los años 80, desembarco greenfield de las empresas multinacionales japonesas. Pero esto digamos que son territorios que son potencialmente posibles, pero que también desde el punto de vista economicista son difíciles de garantizar. ¿Por qué? Porque esto, dado los costes de mano de obra aquí, por ejemplo, esto haría aumentar el precio del producto. Aunque te ahorres el precio de transporte, el precio de transporte actual está cayendo, el logístico, bueno, con las actuales medidas fitosanitarias no, pero seguramente se irá cayendo por el precio del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú produces aquí, seguramente habrá un aumento del precio del producto que alguien deberá asumir. No sé si aquella empresa de Tarrasa que en su momento se fue a producir a China, al regresar podría hacer sostenible un modelo con ese incremento de precio. Y esto, lo que sí que podría ocurrir es que viniese de la mano de esas joint ventures que en su momento las empresas europeas crearon en China y que en algún caso, como el caso de Peugeot con Dongfeng, que es un productor, una empresa del sector de la automoción china, están haciendo en terceros mercados como el sudeste asiático. Esa alianza, que en su momento era para producir para el mercado chino, ahora también está produciendo para el mercado del sudeste asiático. Bueno, en estas vías podríamos tener, digamos, noticias positivas, pero todo esto está por ver. Y decía antes, hemos hablado mucho de China, pero evidentemente el peso económico de Japón es importante. Corea económicamente también es otra potencia. Asia es muy grande. ¿Hay algún otro país, el tapado de Asia? India, no hemos hablado de India también, evidentemente. Sí. ¿Hay algún tapado de Asia que nos puede dar alguna sorpresa en algún sentido? Bien, yo siempre he pensado que la demografía es como la economía, pero en el largo plazo. Y claro, entonces en Asia ya tenemos el 60% de la población mundial. Esto sería otra razón favorable a este siglo de Asia, pero ya lo he puesto en cuestión en su momento, no lo pongo en cuestión ahora. Pero es verdad que hay otros países que tienen un peso demográfico que los podría estar llamados a liderar diferentes sectores o tener una mayor participación en la economía global, como podría ser el caso de India, ¿no? Que ya sobrepasará a China en población en breve, tiene actualmente 1.300, casi 1.400 millones de habitantes, pero luego hay otros países densamente poblados, pero altamente poblados también, densamente poblados como Bangladesh, pero altamente poblados como puede ser el caso de Indonesia. Yo creo que Indonesia es la gran democracia islámica que tenemos en el sudeste asiático, con muchos recursos naturales, con una masa de población joven dispuesta a trabajar, con una cierta gobernanza en todos los sectores, ¿no? De garantía del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, con los casos que pueda haber de corrupción y demás. Pero creo que puede ser un país llamado a ser el siguiente tigre asiático, o también el caso de Vietnam. Vietnam con 95 millones de habitantes, pero Vietnam está siguiendo paso por paso el modelo chino. Y de hecho lo ha hecho extremadamente bien en el caso de la lucha contra la pandemia actualmente, a pesar de la debilidad del sistema sanitario de Vietnam, que en ningún caso es puntero. Pero sin embargo, si veis el número digamos, de infectados o el número de muertos o el número de asistentes en las UCI de Vietnam, veréis que realmente ha habido una muy buena gestión a pesar de compartir kilómetros y kilómetros de frontera con China. Pero dicho todo esto, más allá de la demografía, hay otro factor que seguramente pasa desapercibido desde Europa, y es que China en su momento se benefició del crecimiento de otros países. O sea, lo que ocurre en el caso de Asia Oriental en concreto es que en el año 1985, cuando Japón apuntaba a sustituir a Estados Unidos
como líder global, como primera economía mundial, Estados Unidos en el Hotel Plaza, con los miembros del G5, obligó a una apreciación del valor del yen respecto al dólar, una devaluación del dólar. Esto lo que provocó es que las empresas japonesas aumentaron los costes de producción por el valor del yen y se vieron obligadas a deslocalizar. ¿Y dónde deslocalizaron? A lugares como Taiwán, como Corea, como Hong Kong, etcétera, etcétera. En estos lugares en el que trasladaron parte de la producción, estos países se convirtieron en breve en los tigres asiáticos, siguiendo un modelo similar, compartiendo algunas políticas orientadas a la exportación, pero con un enorme peso del gobierno dentro de las políticas industriales. Ese mismo proceso llevó a un encarecimiento de los costes de producción, en el caso de Corea, sobre todo en los años 90, una apreciación del won, de la divisa nacional, y Corea, igual que Taiwán, con esa apreciación de la moneda y esa apreciación de los costes de producción, se vio obligada a deslocalizar. ¿Y a dónde deslocalizó? Pues Taiwán deslocalizó fundamentalmente, y Corea también, hacia China. Taiwán lo hizo directamente en la provincia que tiene justo enfrente, que es la provincia de Fujian. ¿De acuerdo? Pues sus empresas se fueron justo enfrente y también a la zona de Guangdong. A las zonas que estaba mencionando anteriormente, que son los grandes polos industriales de China. Por tanto, vemos que hay una integración regional, industrial, y que también era intraempresarial. Es decir, determinados componentes acababan ensamblándose en China, mientras que esos semiconductores coreanos o japoneses serían enviados a China y ahí se ensamblaban para ser posteriormente exportados de vuelta a los países de Asia Oriental o a terceros países. Bien, este mismo proceso de encarecimiento de los costes de producción, por la mano de obra, también por temas vinculados a la producción, etcétera, de los que no hay tiempo de hablar, están obligando a China también a buscar alternativas. Diferencia, China es de un tamaño continental y tiene una serie de provincias de interior, como la propia Hubei, donde está Wuhan, pero sobre otras como Chengdu, que cuenta con 70-80 millones de habitantes, es decir, que son provincias que son de mismas dimensiones que países europeos. Y en esas provincias todavía tiene recorrido para ese proceso de industrialización. Pero igualmente lo que está ocurriendo es que China está deslocalizando sus empresas, están buscando la producción de productos de poco valor añadido, muy intensivos en mano de obra, en países como Bangladesh, como Pakistán o como pueda ser Vietnam. Por tanto, y esto se aprecia claramente cuando vemos que el 70% de la inversión industrial en toda Asia viene de la misma Asia. Por lo tanto, dentro de Asia todavía queda mucho recorrido de crecimiento siguiendo este mismo modelo de desarrollo asiático. ¿Qué ocurrirá? Esto no lo podemos saber, pero en esta misma pandemia se está viendo que ha habido una intensificación de esa deslocalización o de esas relaciones intrarregionales. ¿De acuerdo? Un caso muy concreto y que es que resulta casi paradójico es que cuando Trump impone esta limitación a que se provea a Huawei de semiconductores, el que está proveyendo a Huawei y a China en general de semiconductores es Japón. Por tanto, es un ejemplo de esta integración regional que hacía mención. También el rol de Japón, ¿no? En esta guerra fría entre China y Estados Unidos que hablábamos al principio, es un poco, o sea, es ¿no? ¿Qué papel juega Japón dentro de esta guerra? Y también, bueno, seguramente en noviembre, cuando se esclarezca un poco el tema electoral norteamericano, será relevante, pero en cualquier caso, o sea, la trayectoria de Japón y las relaciones con China en la Guerra Fría, pues también es curioso, ¿no? Japón es un caso de estudio, pero lamentablemente es un caso también de estudio porque en muchos casos está marcando un poco el modelo hacia el que Europa parece acercarse, ¿no? Es un modelo de crecimiento, de crecimientos muy bajos y que de repente sufre de forma importante las diferentes crisis, ¿no? Eh, Japón tuvo durante 2 décadas, la década de los 90 y la primera década del siglo XXI, tuvo prácticamente crecimientos por debajo del 1, del máximo 2%. Por tanto, fueron consideradas como 2 grandes décadas perdidas. Durante ese periodo, Japón intentó todo, es decir, Japón intentó una política financiera expansiva, una reforma del sistema bancario, sí, intentó hacer absolutamente todas las reformas posibles para salir de esa situación. Sin embargo, lo que vimos es que lo que hizo fue aumentar exponencialmente
la deuda pública, una deuda pública que alcanza actualmente el 250% del valor del PIB, más de 2,5 veces el valor del PIB. O sea, de nuevo, déficits acumulados, deuda pública, esto también empieza a sonarnos, crecimientos bajos, además tienen problemas estructurales muy importantes, como una pirámide poblacional invertida, en el que hay una parte sustancial de la población que tiene más de 65 años y que en breve superará el 25% de la gente. Y esto lo que implica, básicamente, es menos gente en edad de trabajar, en edad de cotizar y también más gasto público en materia de pensiones y también, sobre todo, en lo que es cobertura sanitaria. Por tanto, y Japón, que con Shinzo Abe, después de Koizumi, que Koizumi era como el Richard Gere japonés, no sé si recordáis, era un primer ministro así con melena, muy amigo de Bush. Bueno, pues con Koizumi hubo una reforma con el ministro Takenaka, el ministro de Finanzas, y entonces ahí pasaron del 2% de crecimiento. Sin embargo, nadie supo capitalizar ese crecimiento y posteriormente a Koizumi lo que hemos visto es básicamente que ha habido 7 primeros ministros, lo que demuestra esa incapacidad de gestionar las diferentes crisis, ¿no? Las diferentes crisis como la global financiera y sobre todo la crisis de 2011, la triple crisis, ¿no? del terremoto, el tsunami y la crisis nuclear. Bien. Igualmente hemos tenido a Shinzo Abe que con estas políticas Abenomics, también de expansionistas, es decir, de incremento de gasto público y fiscales, consiguió un cierto equilibrio. Entonces todo el mundo pensaba que, bueno, que Japón is back on the track, ¿no? Japón vuelve a la actividad, puede ser no como líder regional, pero para poder mantenerse en esa posición de tercera economía global. ¿Pero qué ha sucedido? Claro, la gente ahora está hablando que Japón ha entrado en recesión, y es verdad, ha entrado este trimestre en recesión, pero la recesión no es solo fruto de la pandemia, la recesión es que para intentar hacer frente a ese gasto público hacen falta reformas estructurales. ¿Qué reformas estructurales? Aumentar el IVA, aumentar el impuesto sobre el consumo. El impuesto sobre el consumo en Japón estaba en el 5% antes de 2015. En 2015 se decide subirlo al 8% y se dejó en suspenso, en el 2012, y se dejó en suspenso la subida del impuesto que tenía que llevar, del impuesto sobre el consumo que tenía que haberse implantado en el 2015. Esta reforma sobre el impuesto al consumo, al 10%, se implementó a finales del año 2019. Y la caída del consumo, que es uno de los motores de Japón, aparte de las exportaciones, hizo que el consumo en Japón se desplomase ya antes de la pandemia. A la pandemia ahora se añade, con la pandemia ahora se añade ese colapso de las economías maduras donde exporta Japón y, por tanto, esta recesión en la que entra Japón y unas perspectivas de crecimientos para este año del menos 5%. Es decir, de nuevo, similitudes con Europa. ¿Cuál era la cuarta flecha de AVE, ¿no? del Abenomics? Las Olimpiadas. Y de nuevo las Olimpiadas se posponen un año. Es decir, todas esas dificultades, todas esas reformas estructurales están colapsando todos los avances que había hecho Japón en materia económica y ponen muchas dudas sobre su futuro inmediato. Pero dicho esto, mantiene liderazgo en algunos sectores, como pueda ser el sector de la automoción y también de semiconductores. En el de electrónica ha perdido mucho peso. Todos recordaréis, ¿no?, que en su momento teníamos Sony y teníamos este tipo de televisiones en casa. Actualmente muchos tenemos Samsung, todas las pantallas y ordenadores, incluso los Toshiba, están desapareciendo. En electrónica Japón ha perdido mucho. Y ahora lo tenemos todo coreano, ¿no? O por lo menos las televisiones, casi todos tenemos LG y Samsung, pero de aquí nada ya van a ser todas chinas. Es muy raro que nadie esté optando por las Hisense porque son muy baratas y muy competitivas, pero dicho esto, en electrónica Japón no está, pero en otros sectores sí que está. Lo que vengo a decir es que Japón sigue teniendo un pulso económico importante, pero no se puede considerar líder económico y tiene muchos problemas por resolver. Geopolíticamente sigue siendo una especie de portaaviones norteamericano en la región, sigue siendo el gran aliado y aunque Trump apretó mucho las tuercas, porque sabéis que Japón había dejado todo lo que era la seguridad regional y la seguridad militar en materia, o sea, toda la seguridad en materia de seguridad militar y geopolítica en manos de Estados Unidos, Trump apretaba para que aumentasen también sus gastos para que se redujese, digamos, el gasto militar o el gasto de defensa de Estados Unidos en lo que es el Pacífico. Apretó mucho en su momento, pero yo creo que Trump para Estados Unidos, y ya si hay cambio o no de presidente,
intentarán buscar de nuevo esa alianza con Estados Unidos y hacer aquella corona de perlas, aquella corona de países satélite alrededor de China que pueden hacer un poco de contrafuerte de este ascenso de China en este siglo XXI o durante estas primeras décadas del siglo XXI. Guillermo, lo tenemos que dejar aquí. Hay muchos temas abiertos. Ha sido muy interesante toda la explicación. Creo que tenemos una visión muy amplia que representa esta reordenación de la globalización que viene de Asia. Veremos qué rol tienen los diferentes países. Y bueno, nada más, agradecerte de nuevo tu amabilidad, tu predisposición a acompañarnos en esta charla. Desde 2050 también agradecer a todos los asistentes y nos vemos el próximo jueves a las 7 o 7:30 que recibiréis las correspondientes convocatorias. Guillermo, esta es casa tuya, esta es tu casa, 2050. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.